Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo quiero realizar un tarot interactivo. ¿Cómo estás actualmente por la persona que estás preguntando? Si piensa en ti, vais a volver. ¿Cómo se va a desarrollar pues la historia? Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like, sobre todo. Gracias por verme, por comentar. Y sobre todo, esto no deja de ser un tarot interactivo. Quédate con los mensajes que más te resuenen y los que no le van a resonar a otra persona. Es decir, siempre intento adaptarlo para todo público, para que les pueda resonar X personas. A lo mejor puedo decir algo que no te pueda resonar, obviamente, porque esto no deja de ser un interactivo, no es un tarot privado. Y le puede resonar otras cosas, pues a ti. Las que no, pues déjala que huelen para otra persona que esté viendo este vídeo. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Lo dejaré todo en la cajita de información. Hace poquito hice una SMR para traer amor, abundancia, cómo manifestar grandes cosas a tu vida. También lo dejaré todo en la cajita de información. Y ahora tendrás que elegir opción número 1. Este corazón ya, que es más famoso por este canal, de color rojo, o nuestro otro corazón que pone love, que sale corazoncitos. Si te ha resonado opción número 1, opción número 2, por supuesto que es válido de ver los dos grupos. Y ahora relájate y te dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Bueno, pues vayamos. Opción número 1. Voy a mirar cómo están las energías de esta persona. A ver, yo lo que estoy canalizando, opción número 1. Sí que es verdad que esta situación por la persona que estás preguntando, la situación actual es que siento que lo habéis dejado, os habéis dado como un tiempo, habéis tomado como distancia. Sí que es verdad que a lo mejor habéis podido tener por ambas partes alguna historieta por ahí. Pero sí que es verdad que la pregunta que esta persona está pensando en ti, sí. Lo que sí siento, a lo mejor, más bien por alguna de alguna parte, tanto él o como tuya, es que siento, ¿no? Que sois personas como que os queréis, como que a la vez chocáis mucho, ¿no? Sobre todo ahora en la última etapa de vuestra relación, ¿no? Porque a lo mejor tú necesitabas ya alguna estabilidad, que te diese seguridad o el ir a vivir juntos, ¿no? Que se hiciera como responsable ya de la relación, ¿no? A lo mejor sientes de que te iba dando como largas o a lo mejor él no quería como hacerse responsable o que la relación fuese como más seria, ¿no? Porque siento de que esta persona a lo mejor sentía como que perdía como un poco como su libertad. Te quiero, pero también me amo y quiero tener como tiempo para mí, ¿no? Y yo siempre digo, a ver, una relación no es ninguna esclavitud ni nada, obviamente, ¿no? Yo siempre, en las relaciones siempre es importante encontrar como un equilibrio, ¿no? O a lo mejor también viene de una relación que a lo mejor de su pasado, ¿no? Que a lo mejor su expareja ha sido como muy tóxica, que no le ha dejado su tiempo, o muy manipuladora, manipulador, ¿no? Y a lo mejor como que tiene aún que trabajar esa carencia, ¿no? Sí que es verdad que en ti ve un gran potencial como una relación estable, sí que es verdad que le encanta pasar tiempo contigo. A lo mejor empezasteis un poco
a la aventura esta relación, pero conforme que ibais como pasando el tiempo, ¿no? Pues fuisteis enganchando, empezasteis a gustaros. Lo que pasa es que yo siento de que esta persona tiene como miedo, te quiere, pero tengo miedo, ¿no? A que me rompas el corazón, ¿no? Es lo que estoy como canalizando, mensaje de él o de ella. Sí que es verdad que a ti a lo mejor te veo como más pillada, más pillado. Y tú sientes que a lo mejor actualmente esta persona no te quiere o te estás haciendo historietas negativas, ¿no? Y que sí que es verdad que lo estás pasando mal, opción número 1. Yo lo que estoy canalizando, ¿no? Que ahora sí que es verdad, como decía antes, ¿no? Que habéis chocado tanto, ¿no? Pero que igualmente siempre uno o el otro dabais como el brazo a torcer, ¿no? Siempre encontrabais como, va, venga, no vamos a estar cabreados, ¿no? O pasaban 2 días, pero ya estabais lo solucionabais, ¿no? Y ahora siento de que ya ha pasado un mini tiempo, unos días, semanas, ¿no? Y como que nadie ha dado su brazo a torcer, por decirlo de una manera, ¿no? Y estáis como a la espera, ¿no? En plan de yo no, y estás tú a ver qué pueda hacer esa persona. Lo que sí, opción número 1, también siento, ¿no? De que toda esta persona ya como que siento te has plantado. Es decir, sí que siento que por tu parte, si te escribe, tú estás como dispuesto o dispuesta a hablar. Has dejado como la puerta abierta, pero ya un tiempo como limitado, por decirlo de una manera, ¿no? En plan de, no te cierro la puerta, pero te doy como margen a lo mejor una semana o 2. Si esta persona no da señales de vida, pues ya es hora mejor de que me plantee ciertas cosas con esta persona y a lo mejor cierre esta etapa y a lo mejor mires más por ti o a lo mejor digas, mira, yo quiero conocer a alguien que a lo mejor eh, me dé lo que yo deseo, ¿no? Yo lo que estoy viendo, opción número 1, que esta persona también, ¿no? Llegará un momento de que no va a dar su brazo a torcer, ¿vale? Yo prefiero serte sincera. Sí que es verdad que igualmente tenéis sentimientos mutuos o a lo mejor esta persona necesita un tiempo, ¿no? Como trabajar en su dependencia, ¿no? Emocional que ha podido tener con su expareja o con otras personas que ha podido estar, ¿no? Y a lo mejor le falta como inmadurez. No, a ver, no estoy diciendo que esta persona sea inmadura, para nada. Lo que pasa es que tiene inmadurez de carencias, ¿no? A lo mejor necesita trabajar en esos miedos, bloqueos, que no le dejan como avanzar contigo en el amor. Y yo lo que estoy viendo que pueda haber a lo mejor o puedas tener alguna historia, opción número 1, pero sí que es verdad que yo siento de que necesitáis a lo mejor un poco cada uno ir por vuestro lado. O a lo mejor podéis tener también esa charla pendiente, ¿no? Que a lo mejor, mira, yo te quiero, yo quiero estar contigo, pero a lo mejor no es el momento. Quedamos como amigos, nos vamos viendo de vez en cuando, pero necesito pues que madures pues esa parte tuya o que trabajes en ti, lo que sea. A lo mejor ese es el acuerdo también que podéis llegar, opción número 1. Tu pregunta, si este amor lo das por perdido, no. Ahora mismo no es el momento. Sé que duele el que tú deseas estar con él, con ella, que las cosas sean de otra manera, pero el problema es que a lo mejor
esta persona puede que no ha dejado el tiempo suficiente o no ha curado esas heridas del pasado. ¿Y qué es lo que pasa? Venimos a lo mejor de pasados del amor que nos hacen como desconfiar en el amor, engaños, etc, 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 ¿no? Y llega un momento que vamos creciendo esas carencias y claro, y luego pasa lo que pasa, quedamos con una persona adecuada, nuestra persona por destino, ¿no? Y a lo mejor pues esos miedos, esos bloqueos salen a la luz y claro, ¿y qué es lo que pasa? Que no podemos avanzar en el amor, por eso es importante que trabajemos en esa dependencia afectiva, inseguridades. Una vez que trabajemos en eso, estamos preparados para el verdadero amor y a lo mejor es lo que le pasa a esta persona, opción número 1. Pero yo veo ¿lo ves? Más adelante, una vuelta, sí. ¿Que necesitáis tiempo? Sí. Ojo, no significa. A veces más vale un tiempo o un mini tiempo y que se cure esas heridas del corazón y vengamos como renovados, reforzados. Ya, y ahí es cuando ¿puede renacer esta relación? Pues sí, yo lo veo más adelante, que podéis formar proyectos juntos, iros a vivir juntos, pero yo lo veo más adelante, opción número 1. No lo des por perdido esta relación. Que tenéis, lo ves, penas de amor. Sí que es verdad que tú ahora mismo estás como mosqueada, frustrada con esta persona. Es normal, ¿no? A lo mejor también sí que te has podido enterar, ¿no?, de estas carencias o a lo mejor de algo de su ex o algo, alguna situación que no te ha terminado de contar, algo. Ojo, no estoy diciendo que esta persona te haya sido infiel tampoco, ¿eh? No voy por ahí. Lo que pasa es que sigue también opción número 1, estoy canalizando que también te has podido llevar una decepción, algo relacionado con su pasado, con su ex, que no ha sido del todo sincero, sincera, ¿no? Y eso también ha sido un poco los colmos, ¿no? En esta distancia que ha habido, ¿no? Pero yo lo que sigo diciendo que esta persona, pasado unos días, semanas, más adelante va a hablar, tenéis una conversación pendiente. Yo siento de que os vais a dar un tiempo. Más adelante veo un retorno, proyectos juntos, vivir juntos, o sea que no lo des por perdido. Pero sí que es verdad que ahora en esta mini temporada tenéis que ir por caminos diferentes. Yo es lo que veo, porque si ahora mismo volvéis, es que repetéis el mismo patrón. Opción número 1, discusiones, discusiones y entonces cuando vais a ir por los dos por vuestros caminos diferentes. Y es una pena porque yo veo aquí un amor bonito que os queréis. Lo que pasa es que, bueno, necesitáis ahora pues hablar seriamente, hablar corazón a corazón, ser sinceros, daros un tiempo, que no haya, sobre todo si queréis llegar al acuerdo, otras personas, luego pues retomar la relación. Y como yo siempre digo, yo, tanto en los privados como en mi entorno, os lo digo por experiencia, yo he visto parejas que se han dado un tiempo y hoy en día están casadas, tienen hijos. Por eso te digo que las segundas vueltas, como, ay, no, es que la segunda vuelta no es lo mismo. Pues a lo mejor la segunda vuelta pues es la que más merece la pena. Necesitáis tiempo. Y como he dicho, hay una segunda vuelta, sí. Y que esta persona te quiere, tenéis cosas en común, funcionáis, sí. Lo que pasa es que a lo mejor, por decirlo de una manera, la has conocido en el momento, él y sus circunstancias, ¿no? Y a lo mejor pues debéis de, si queréis que esto merezca la pena luchar por este amor, pues a lo mejor pues ambas partes, ¿no? Por eso me sale la carta de justicia, ¿no? Tenéis que poner ambas partes vuestro lado para que esto funcione, opción número 1. Y bueno, esto es lo que tengo para ti, opción número 1.
Gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Te quiero, te amo, de verdad. Gracias por dedicar tu tiempo a ver mis vídeos y sobre todo suscríbete. Y bueno, vayamos por la opción número 2. O la opción número 2. ¿Qué sentimientos, qué piensa de ti por la persona que estás preguntando actualmente? Vamos a canalizar su energía, sus pensamientos. Yo siento de que esta persona mejor sí que quiere algo contigo, te echa de menos, no ha sido sincera del todo, pero más por su timidez. Ha sido como en conocerte, ha sido una gran renovación en su vida. Sí que es verdad que esta persona no esperaba conocerte en el momento porque él no estaba a lo mejor como preparado o preparada o ambas partes, ¿no? Pero fuisteis con todo en la relación. Lo que pasa que yo lo que estoy canalizando, opción número 2, que le ha podido pasar algo en su familia, alguna muerte de alguien, ¿no? Madre, padre, abuelo, abuela, ¿no? Que para él era, o si es abuelo, ¿no? Que para él era más bien su padre que su abuelo. O en lo laboral, ¿no? Que se ha visto a lo mejor como desbordado por una situación. Lo que estoy canalizando, opción número 2, que algo le ha marcado que esta persona se ha ido como alejando, ¿no? De ti, que tú has estado ahí en lo bueno y en lo malo, ha sido como su gran apoyo, pero a lo mejor os habéis como distanciado. Si no te resuena esto, opción número 2, yo te aconsejo que veas la opción número 1. Algo y que tú has estado ahí luchando como una jabata, por decirlo, o luchando, pero yo siempre digo, ¿no? Que la relación es de dos, ¿no? Y algo os ha mantenido como distanciados. Lo ves a lo mejor algo en lo laboral. Sí que es verdad que esta persona, opción número 2, viene a lo mejor de una familia que no le han demostrado tanto cariño o puede dar la imagen como de frío, fría, ¿no? Pero contigo se ha abierto bastante. Aunque tú no te lo creas, te tiene muy presente en sus pensamientos. Sí que veo, si tu pregunta es que veo contacto, sí. ¿Que ahora la cosa está parada? Sí. Pero siento que a lo mejor opción número 2, ¿no? Como que vas a darle como su espacio, porque sí que tú es verdad que lo quieres, le deseas, ¿no? Quieres algo con él o con ella, ¿no? Pero sí que es verdad que le vas a dar como su espacio, porque esta persona ahora realmente lo necesita, ¿no? Tú has hecho mucho por él, por ella, pero esta persona necesita mejor solucionar ese problema por él mismo, por ella misma. Sí que es verdad que puede que le escribas, ¿no? Aquí estoy, cualquier cosa, estoy aquí. Y esta persona te va a volver a escribir, va a valorar el tiempo que has estado ahí en lo bueno y en lo malo, lo va a valorar, aunque parezca que no. Y lo bueno, lo que yo estoy canalizando, opción número 2, que este paréntesis que os habéis dado, porque os habéis dejado ambas partes las puertas abiertas. Yo sí que es verdad que veo, opción número 2, ¿no? Que algo en lo que estoy canalizando y a tu favor, que esta persona te va a echar más de menos y es bueno, porque sí que va a reforzar sus sentimientos y se va a dar cuenta de decir, ostras, cómo echo de menos a él o a ella. Y te va a valorar más y se va a dar más, o sea,
se va a dar cuenta de que eres una persona bastante imprescindible en su vida y que te necesita. Por eso digo, opción número 2, que le des como su espacio, ¿vale? Que esta persona te va a volver a escribir y irá como en plan a mejor de amigos o amigas. Venle como él irá como demostrándote a su manera, oye, quiero volver, quiero estar contigo, pero si vamos a coger esta relación, vamos a luchar, sí, pero yo siempre digo que no corráis, ¿vale? En esta segunda vuelta, sino que vayáis fluyendo, ¿vale? Porque sí que es verdad que a lo mejor estás como dolido, dolida, ¿no? Que a lo mejor tú lo has dado todo, siento de que te has perdido como persona, ¿no? Y que ya también llegaba un momento de decir, miro por mí o me pierdo, ¿no? Y sí que es verdad que a lo mejor estás como dolida por esa parte, ¿no? Que a lo mejor no te ha valorado el estar tú ahí, que has estado en lo bueno y en lo malo, ¿no? Y a lo mejor inconscientemente también las ha pagado como contigo, ¿no? Si tu pregunta que puede haber otras personas, no. ¿Vale? Opción número 2. Lo que pasa que ahora yo siento, opción número 2, que también necesitas tiempo para ti. Meditar, hacer cosas que te gustan, a lo mejor hacer yoga, te vendría bien también entrar a salir, me refiero a conocer gente nueva, o ir a caminar, desconectar también. Te vendría bien. Aunque para ti ahora es un gran esfuerzo, opción número 2, pero tienes un poco que mantener distancia, porque si siento de que piensas mucho en él o en ella, ¿no? Y te estás ya un poco como volviendo como loco, loca, porque tú estás súper pillado, lo echas de menos, quieres volver, ¿no? Y a veces pues la situación esta te supera, ¿no? Y sí que es verdad, opción número 2, es momento también un poco de desconectar. Y si necesitas un poco de alejarte de redes sociales, aléjate. O del móvil, lo que sea, pero pon un poco del límite, más por tu salud mental, opción número 2, porque no lo des tampoco como perdido esta relación, ¿vale? Lo que pasa es que ahora mismo tú quieres estabilidad, que haya un equilibrio en esta relación, opción número 2, y ahora mismo lo veo complicado, ¿vale? Porque sí que es verdad que esta persona por algo, una situación, necesita encontrar un equilibrio en su vida. O alguna adicción que ha podido fumar, ya me entendéis, obviamente no puedo decir según qué cosas por YouTube, o es una persona que ha bebido, vale, se le ha ido un poco de las manos, ¿no? Y necesita encontrar a lo mejor ayuda, o a lo mejor viene de una situación bastante complicada, familiar, de niñez, ¿no? Y a lo mejor necesita pues encontrar, solucionar esa carencia, ¿vale? Opción número 2. Pero esta persona va a dar señales de vida, va a querer ponerse en contacto contigo, opción número 2. Pero yo lo que veo que necesitáis hablar, encontrar un equilibrio en la relación, que lo encontraréis más adelante. Yo te veo en un futuro una estabilidad con esta persona, opción número 2. De verdad me alegro porque es una persona que merece la pena, sí. Lo que pasa es que sí que es verdad que a veces le cuesta como abrirse, porque a lo mejor viene de una familia que ha sido como más frío, más fría con esta persona, ¿no? Y sí que es verdad, opción número 2, que le cuesta como abrirse a las personas o demostrar sus sentimientos. Yo, como siempre digo, opción número 2, cada persona es un mundo. A lo mejor tú eres más extrovertida y a lo mejor esta persona es más introvertida y le cuesta más. Y que hay que aceptar pues cómo es cada uno. Opción número 2. Yo es lo que estoy canalizando.
¿lo ves? Pero sí que es verdad que cuando hay una vuelta, sí que es verdad que tú vas a decirle, vale, vamos a volver, vamos a luchar por esta relación porque hay sentimiento por ambas partes, pero vayamos poco a poco. Sí que vas a marcar tú mucho los ritmos, opción número 2. Y sobre todo que le vas a decir que al menos que se abra más, eso sí, ¿vale? Es algo que a lo mejor tiene que trabajar más. Pero yo sí que veo que se irá abriendo, opción número 2. ¿Que va a dar señales de vida? Sí. ¿Que ve una relación en un futuro? Sí. Pero marcarás tú los ritmos. Pero no lo des por perdido, opción número 2, esta relación. Y bueno, opción número 2, esto es lo que tengo para ti. Gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like, de verdad. Gracias, sobre todo suscríbete y por dedicar tu tiempo en verme. Espero que te haya resonado estos interactivos que realizo. De verdad, gracias. Os quiero, os amo, de verdad, gracias. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Lo dejaré todo en la cajita de información. Veo mucho amor, mucho cariño. Sonia aprende a hablar. Mucho cariño. Arriba esos ánimos. Arriba ese amor propio. Y que viva el amor. ¿Vale? Cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.